Entonces, hay una cosa que necesito ahondar un poquito o explicar. Entender esto, yo sé que a lo mejor algunos lo entienden, otros quizás no tanto, pero quisiera explicarlo un momento, ¿no? Primero, el cristianismo sale como una raíz, podríamos decirlo, del judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es lo que usted ve en el Antiguo Testamento. Las leyes de Moisés, ¿sí? Los mandamientos, la circuncisión, guardar el sábado. Todas esas cosas son el judaísmo. Y el cristianismo sale de allí. Es como que una desviación, podríamos decirlo, del judaísmo. Porque llegó Jesús, implantó lo que hoy en día conocemos, habló con sus discípulos y los discípulos comenzaron a congregarse en el templo judío. Y estando en el templo es donde ellos comienzan a hablar de Jesús, ¿sí? Cuando Pablo sale en sus viajes ministeriales, a pesar de que Pablo fue llamado a los gentiles, él muchas de las veces habló en las sinagogas. Las sinagogas era el lugar donde se reunían los judíos para hablar la ley, explicar la ley. Así como nosotros nos reunimos, los judíos se reunían en las sinagogas. Y Pablo aprovechaba y ahí hablaba, ¿sí? Muchos judíos no escucharon a Pablo. Le decían, Pablo, estás loco, estás mal. Pero uno que otro judío lo escuchaba y creía en la palabra de Pablo. Y hablaba tan fuerte Pablo que los de afuera escuchaban esa palabra, los gentiles, ¿sí? Entendiendo esto, los primeros cristianos, es decir, sí, los primeros cristianos, los cristianos primitivos, unos se llaman los cristianos originales, ¿sí? Ellos eran judíos. O sea, tenían ellos una cosmovisión judía. Sabían que un judío tenía que circuncidarse, un judío tenía que guardar el sábado, tenía que observar la ley. Ese tipo de cosas tenían que hacer. Y los cristianos, o sea, cuando ellos se convirtieron, ellos empezaron a hacer eso. O sea, o lo hacían, tenían esa influencia, vamos a decirlo así. ¿Ok? Ahora, resulta que estos primeros cristianos hablaban con gentiles que se convertían por la palabra de los apóstoles. Pero, vamos a decirlo así, los apóstoles predicaban, se convertían, venían gentiles y judíos. ¿Ok? Pero entonces los mismos judíos que estaban convertidos hablaban con los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Ellos les hablaban y les decían esto de aquí, que deben practicar la ley obligatoriamente, deben practicar la circuncisión, guardar el sábado, guardar las leyes, para que así puedan ser hijos de Dios, puedan ser salvos. Entonces los hermanos nuevos, pero yo no soy judío, yo no tengo por qué hacer eso. Yo creo en la palabra de los apóstoles, pero yo no tengo por qué hacer todas esas cosas. No, tienes que hacerlo porque si no, no eres salvo, no eres hijo de Dios. Y algunas de las veces la iglesia actúa así. Para venir al Señor, primero tienes que cortarte el pelo, tienes que cambiar tus hábitos vocabularios, tus palabras, tienes que cambiar tu vestimenta, ¿sí? Y luego de eso puedes venir a la iglesia y conocer a Dios. Lo que me encanta del evangelio que predicaron los apóstoles y que se predica desde aquí es que el evangelio es para todos. Y lo más importante es que es la palabra la que transforma a la gente. No soy yo. Yo no tengo que decirle a usted, hermano, no me gusta su forma de hablar, hermano, no me gusta su forma de vestir, hermano, no me gusta su forma de desenvolverse en la vida, porque según la Biblia así no se desenvuelve. No. Dios se encargará de usted. El trabajo del predicador o del que habla la palabra es hablar la palabra, nada más. Pero quien tiene que generar el cambio es el Espíritu Santo. Ahora, ¿les damos apertura al Espíritu para que haga ese cambio dentro de la iglesia? ¿O solamente nos sentamos a escuchar una bonita conferencia, ¿sí? Con diapositivas? Hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿ok? Entonces, teniendo esto en mente, una vez surgido este problema, los apóstoles se reúnen. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 15. Forman un concilio. De hecho,
Hechos 15, 1 y 2 dice: algunos de los que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Ojo, estaban enseñando. Judea estaba aquí. Habían enviado hermanos a la ciudad de Antioquía y se van a Antioquía a enseñar mal. Y van y les enseñan estos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con ellos. Un debate con Pablo y Bernabé. ¡Ay, qué bravo! Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. El verso 5 dice: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Hay gente que impone su creencia. Hay gente que impone su cultura. Si tú no hablas en lenguaje cristiano, si no está aleluya, gloria a Dios santo, no eres cristiano. Yo he conocido bastante gente que, si son así, perfecto, gloria a Dios. Pero ellos enseñan que tienen que ser así. No, es que el mundo es otra. Tenemos que hacer una distinción entre el mundo y nosotros por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vestir. Oiga, yo conozco gente atea que viste bien, habla bien, se peina bien, pasan como cristianos. El problema radica no en lo que hacen, sino en lo que son. ¿Qué tienen dentro en su corazón? Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Entonces estos hermanos empezaron como a querer imponer ciertas cosas, y ahí es donde se levanta Santiago, el hermano de Jesús, o Jacobo, que es el mismo, y da una palabra, y él dice: bueno, pues a estos gentiles no les vamos a prohibir que hagan lo que nosotros como judíos hacemos. Solamente a ellos les vamos a decir que se abstengan de cometer inmoralidad sexual, que se abstengan de comer animales ahogados, que se abstengan de beber su sangre y que se guarden de alimento o de los ídolos. Esas 4 cosas. Y todos dijeron amén. Problema solucionado. Ahora, cuando Pablo llega, fíjese esto. Pablo llega en Hechos 21, 20. Cuando ellos lo oyeron, dice, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿ya ves, hermano Pablo? ¿Cuántos millares de judíos han creído? O sea, han creído aquí en Jerusalén y fuera de ello. Todos son celosos por la ley. Verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni obedezcan sus costumbres. Aquí está todo al revés. Si por un lado en Hechos 15 eran los gentiles los que tenían que someterse a los judíos, ahora lo acusan a Pablo de que anda predicando por Asia, por Europa, ya no a los gentiles, sino a los judíos. Les anda diciendo de que los judíos ya no necesitan practicar la ley, de que los judíos ya no necesitan circuncidarse, de que los judíos ya la ley ya quedó obsoleta, la tradición, la costumbre hebrea y judía quedó obsoleta. Lo acusan a Pablo de eso. ¿Es verdad o mentira? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a ver. Primera de Corintios 7, 17. Dice así: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Verso 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Verso 20, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Lo que Pablo está tratando de decir es,
si tú tienes una costumbre judía, no faltes a tu costumbre judía. Por otro lado, si tú no tienes costumbres judías, pero tienes otros hábitos, perfecto, continúa así. No tienes que pasarte a un lado, ni los que tengan acá tengan que hacer lo otro o dejar de hacer. Pablo trata de unificar la iglesia para que la iglesia no se haga problema por cositas. ¿Sí? Y a veces sí nos hacemos por cosas, o mejor dicho, nos hacemos problemas por cositas. ¿Por qué Freddy predica así? ¿Por qué está predicando el hermano Mario? ¿Por qué Clever hace esto? ¿Por qué lo otro? Y eso genera una murmuración que no edifica a la iglesia. ¿Me explico? No digo que no está mal o que está correcto hablar mal de los líderes o los que tenemos la oportunidad de hablar la palabra de Dios. De hecho, el que habla la palabra, usted como oyente, tiene la autoridad de juzgar, pero no juzgar a sentenciar, sino de juzgar a analizar si lo que se dice aquí es correcto o no. Eso como oyente se puede hacer, pero juzgar y decir, no, este está haciendo mal, así no debe administrar la iglesia, así no debe hacer las cosas, así debe ser por acá, yo pienso, yo creo que debe hacer eso. Eso divide una iglesia, eso divide el cuerpo. Entonces, debemos reconocer que hay personas que dicen que la gracia de Dios no está forzando a los gentiles a que guarden la ley de Moisés, pero ellos mismos olvidan que la misma gracia es la que les permite a los judíos que continúen en sus principios si es que ellos creen que es la verdadera voluntad de Dios. Con esto quiero decir algo. Hay costumbres que son buenas, hay costumbres que no son buenas. Un ejemplo de costumbre buena, por ejemplo, reunirse en familia, apagar la televisión. ¿Es buena costumbre, por ejemplo? Sí. Buena costumbre también ver una película en familia. Sí. Por ejemplo, en mi casa yo tengo la costumbre de cuando estoy comiendo, cuando estamos comiendo, tratamos de apagar todo. Celulares, tablets, televisión, radio. Apagamos todo. Quizás sea buena costumbre, quizás no, sí, pero es la costumbre de mi casa. Ahora, yo no puedo ir a imponer mi costumbre a su casa y decirle, si usted no apaga la televisión mientras ve, mientras come, es pecado. No puedo hacer eso. ¿Me hago entender? Ahora, ¿a qué quiero ir con esto? Ecuador es un país pluricultural. Hay demasiada cultura, cada 100 metros hay cultura. En serio, hay cultura en la costa, en la sierra, en el oriente, en todo lado. Y hay grupos étnicos o grupos que tienen una manifestación cultural muy diferente a la que nosotros tenemos. Hay grupos que tienen el cabello largo, hay grupos que utilizan, ¿cómo se llama?, bermudas, hay grupos que les encanta vestir de negro, hay grupos que no se bañan, otra cosa. Hay diferentes grupos étnicos que cada grupo tiene su costumbre y así conocieron al Señor. ¿Me explico? Que venga por aquí, si Dios, o mejor dicho, ¿se ha preguntado usted por qué en nuestra iglesia no hay grupos étnicos? No hay grupos étnicos. No hay grupos, como tengo aquí anotado, los grupos de hermanos o hermanas de las muchas nacionalidades que hay dentro del país. Es decir, que venga una familia salazaca o una familia de saragureños, de otavaleños. ¿Se ha preguntado por qué en nuestras iglesias no hay? Por una sencilla razón: cultura. Yo soy de Guayaquil y en Guayaquil usted encuentra cualquier cantidad de hermanos que hablan en quichua, una iglesia en quichua. Aquí en Cuenca hay 2 o 3 iglesias en quichua y las reuniones son en quichua. La gente entiende ese lenguaje. ¿Sí? Pero venir acá, que venga un hermano a veces se siente incómodo por el hecho de qué le van a decir. ¿Me van a decir algo por mi pelo largo? ¿Me van a decir algo por mi forma de vestir?
mejor no vengo porque aquí me critican. Y muchos se han ido. Muchos ni vienen. Con eso les digo todo. Es tiempo de que nosotros como iglesia hagamos algo. Una buena costumbre, por ejemplo, una mala costumbre de los grupos que viven en el Oriente es la poligamia. No, es costumbre milenial y ancestral, ¿no? Pero bíblicamente esa costumbre no es correcta. En otras palabras, no pega esa costumbre. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Sabe qué? Le cuento un testimonio. Conozco a una misionera que trabajó en Mozambique, en África, al sur de África. Ella trabajó y se encontró con estos grupos étnicos. Tenían unas costumbres rarísimas. Uno de ellos asiste a la iglesia y se convierte al Señor. Y empieza él a leer la Biblia. Empieza a enamorarse de Jesús. Pero cuando leen la Biblia, que solo puede tener una mujer, ¡ay! Se acerca donde estos misioneros y le dicen: hermanos, hermanas, tengo un problema. Aquí la Biblia me dice que Dios repudia la poligamia, en otras palabras. Pero yo en mi casa tengo 7 mujeres. Eso es normal aquí. Y las 7 viviendo juntas. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Y ahora? ¿Qué le vamos a decir? Ay, lo peor de todo es que él no podía sacar a ninguna de sus mujeres porque ahí sí el pueblo les caía. O sea, tenía 7 mujeres, tiene que aguantárselas. Esa es la costumbre. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Y los misioneros le dijeron algo que, ¿cómo le diría? Le dijeron algo muy sabio, muy inteligente. Hermano, vamos a orar. Porque los misioneros tampoco querían imponer algo. El hermano se daba cuenta de que estaba haciendo mal. ¿Sí? Se pusieron a orar. A los 3 días de orar, ¿sabe qué pasó? Una de sus esposas se va de la casa. Le deja un papel: me voy, no me gusta estar aquí, adiós. Se fue. Ahora quedaron 6. Al siguiente día se va otra, quedan 5. Al siguiente día 4, al siguiente día 3, al siguiente día 2. Y le cuenta esto a los pastores: se están yendo, yo no los estoy sacando. Si ellas se van, ya se van. O sea, allá ellos. Yo estoy limpio. Y Dios comienza a hacer esa obra. Cuando se va la segunda y queda solamente una, él pensaba y decía: a lo mejor Dios tiene otra esposa para mí. Voy a seguir orando. Pasa un día, 2 días, 3 días y no se va. Pasa una semana, un mes, no se va. Va donde el pastor o donde los misioneros le dicen: oiga, no se va. Sigamos orando a ver qué Dios quiere hacer. Al mes de orar, la esposa queda embarazada. Y el hermano lo tomó como una señal de Dios de que ella era su esposa. Aparte, ella era la primera esposa. Entonces, sí se da cuenta cómo con la ayuda de Dios podemos transformar una cultura. Podemos influenciar en una cultura. Pero acá en nuestro país a veces no se ve eso. En nuestras iglesias no se ve. Hay mucha separación, segregación social, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Usted sabe, no, yo toco piano y a veces me invitan a tocar y voy a una iglesia en Quichua que les ayuda a tocar. Nosotros cantamos, los hermanos no nos entendieron nada. Están acostumbrados a que el servicio sea en Quichua. Nosotros no cantamos Quichua, entonces hicimos lo que pudimos para la gloria de Dios. Algunos hermanos, amén. Detrás de nosotros vino un grupo folclórico con charango. Empezaron a tocar y los hermanos, aleluya, gloria. Yo dije, bueno, pues toca adaptarse. Eso es lo que yo quisiera ver aquí en esta iglesia. Si alguien viene, alguien tiene algún invitado, aceptemos sus costumbres. Y si sus costumbres son malas, que se vean reflejadas en la palabra de Dios
para que Él pueda cambiar, sin que nosotros les estemos obligando como los hermanos judíos obligaban a los gentiles. Y es más, y de eso lo acusaban a Pablo. ¿Sí? Primera de Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Se acaban de levantar acusaciones falsas contra Pablo. ¿Por qué lo van a criticar? Si aquí vemos que Él está haciendo la obra de Dios. Esto nos lleva también a no critiquemos la obra que los líderes están haciendo. Puede que estén equivocados, sí, haya Dios que se arregle con ellos, digo yo. Si un líder toma una mala decisión, pues gracias a Dios somos humanos y cometemos errores. Pero eso no significa que por el hecho de ser líderes seamos perfectos. Somos imperfectos, y es más, Dios le encanta utilizar lo imperfecto, lo vil, lo despreciado del mundo para avergonzar a este mundo. Y le voy a contar algo ya después, hasta mientras sigamos. Hechos 21-22. Siguen hablando con Pablo los líderes y le dicen: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues lo que te decimos. Ahí viene el consejo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Explico un poco este pasaje. Le presentan a Pablo el problema. Hay gente que anda murmurando mal de ti. Hay gente que te está diciendo, te está difamando. Pero tenemos una idea. Así que la idea va a ser esta. Hay 4 personas que van a ofrecer un voto. Es un voto de nazareato. Ya están cumpliendo y tienen que culminar ese voto. Así que tú vas a acompañarlos, vas a costear con ellos, y así la gente va a ver que no es nada de lo que tú estás haciendo. Pregunto, ¿será una buena idea? Si alguien habla mal de mí y me dicen: Mario, hace esto, ya, perfecto, como en el caso de Pablo, para que la gente vea, ¿será correcto? A veces pienso que sí y que no. Digo sí porque de esa forma Pablo se quita el peso que tiene o la carga que tiene de que está hablando mal. ¿Sí? Porque Pablo no es de esos. Entonces, una forma es eso. Pero a veces pienso que no, porque si usted se fija, en Hechos capítulo 15, cuando surgió el primer problema, la iglesia oró, estuvieron orando, y le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles no ponerles carga a los gentiles. Acá no vemos eso. Por eso le digo, los líderes también cometen fallas, cometen errores. Y estos líderes tuvieron una idea,
lastimosamente es una idea que a lo mejor no pudo haber sido generada en el corazón de Dios. Quisieron maquillar un evento, maquillar a Pablo y decir, Pablo no es lo que la gente dice, vamos a maquillarlo para que la gente vea cómo es. ¿Y qué cree? La cosa salió mal, muy mal. Primero, y hay que recalcar esto, Pablo obedece a sus líderes, obedece a los líderes de la iglesia. O sea, la iglesia quizás a lo mejor para Pablo pudo haber sido ridícula, pero Pablo se sometió a ellos, demostrando que Pablo, siendo el megapóstol que es, estaba sometido. Y segundo, estaba haciendo lo que dice 1 Corintios 9 y 19, que me hago a otras personas para ganarlas. A lo mejor estas 4 personas no eran cristianas o estaban recién conociendo, ¿sí? Y Pablo, por ganarlas, se hizo como ellas. Es una opción. Entonces, a causa de esta obediencia, la obediencia de Pablo a los líderes, a causa de esa obediencia y a causa del amor que Pablo tenía por las almas, Pablo de aquí en adelante comienza a ver las cosas muy difíciles en su vida. Comienza a ver las cosas duras. Hechos 21, 27 dice, casi al final de los 7 días, varios judíos de Asia lo vieron en el templo y provocaron un escándalo contra él. ¡Varones israelitas!, gritaron, agarrándolo por los brazos. ¡Ayúdennos! Este es el hombre que predica contra nuestro pueblo y anda por ahí aconsejando que desobedezcan las leyes judías. Y hasta se ha atrevido a hablar contra el templo y a profanarlo, introduciendo griegos en él. Decían esto porque antes lo habían visto por la ciudad de Trófimo, un gentil. Decían esto porque antes lo habían visto por la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Al escuchar la acusación, la ciudad entera, exaltada, se agolpó contra él y lo sacaron del templo e inmediatamente cerraron la puerta. ¡Au! 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 Ahora sí Pablo la comienza a ver duro. Ahora sí Pablo comienza a verla color de hormiga. Verso 31 de Hechos dice, cuando estaban a punto de matarlo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Los romanos, más o menos, ¿en qué época llegaron? Creo que, 60, 80 años antes de Cristo, me imagino, si no, mi memoria está mal. Pero llegaron antes de Cristo, eso sí. Cuando llegaron los romanos a Judea y la tomaron, lo primero que hicieron, o entre las primeras cosas que hicieron, fue quitarles a los hebreos, a los judíos, la autoridad de ejercer pena capital. Usted recordará en el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, Números, habla, entre otras palabras, de la pena capital. ¿Y qué es eso? Vida por vida. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene un buey y su buey fuese acorneador, ¿sí? Y se suelta, se sale, y cornea a alguien y lo mata, ¿tiene usted la culpa? No, se salió. Está loco, se salió. Bueno, perfecto. Murió esta persona, el buey tiene que morir. Si el buey fuese acorneador y los líderes le avisan, cuida a tu buey, pero uno no les hace caso y lo deja suelto, y el buey mata a alguien, simple, muere el buey y muere el dueño del buey, porque se le notificó. Vida por vida. Si usted lee en el Antiguo Testamento cuando Dios da estas leyes, no existe un sistema penitenciario. Si usted roba algo, no es que existe, vaya a la cárcel y ahí esté tantos años. No hay un sistema penitenciario. Todo tenía que ser restituido en ese momento. ¿Sí? Cuando llegan cuando llegan los romanos, esa autoridad de ejercer la pena capital se las quitan. Los judíos no pueden matar así porque así. Y era grave eso. Es más, cuando lo tienen a Jesús, por eso lo llevan ante los romanos. Porque si no, ese mismo rato lo mataban. Tenga esto en cuenta.
Sigamos leyendo el verso 31. Cuando estaban a punto de matarlo, alguien le avisó al jefe de la guarnición romana que la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este corrió entonces a donde estaba el disturbio, acompañado de soldados y oficiales. Cuando la turba vio que el ejército se acercaba, dejó de golpear a Pablo, por esta razón. El jefe de la guarnición arrestó al apóstol y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Luego preguntó, ¿quién era y qué había hecho? Unos contestaron, verso 34. Unos contestaron una cosa y otros contestaron otra. Al ver que en medio de aquel tumulto no podía entender nada, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Esto habla de una cosa. Un romano salvó a Pablo. Los romanos le quitaron esa autoridad de ejercer pena capital, salvo una condición: si algún judío profanaba el templo. ¿Y de qué cree que lo estaban acusando a Pablo? De profanar el templo. Podían matarlo y los romanos no podían hacer nada. Era normal, era legal, vamos a decirlo así. Y vemos que Dios en su gracia y en su misericordia hace que este soldado, jefe de la guarnición romano, salva a Pablo y lo rescata. Y entendamos una cosa, lo que le está sucediendo a Pablo no es cosa al azar. El Espíritu Santo está en control de todas las cosas. Y tiene el control. Es más, desde antes se lo había dicho que Pablo iba a sufrir, Pablo iba a sufrir, Pablo iba a sufrir. Empezaron a sufrir, Pablo empieza a sufrir. Y le invito a que venga la próxima semana, en el capítulo 22, el Señor se le aparece a Pablo, le habla a Pablo y le dice: Pablo, no temas. Si tú estás sufriendo, así mismo es lo que yo quiero hacer, porque yo quiero que tú prediques ante reyes, ante autoridades, ante jueces, ante la sociedad alta, ante los que gobiernan, y tú vas a hablarles de mi palabra. ¿Fue un mandato de Dios o fue orden de Dios de que Pablo estuviera ahí? Sí. Quizás con errores de los líderes, pero esto me enseña una cosa. Los líderes de la iglesia, esto me enseña una cosa, que a pesar de que los líderes podemos tener errores, Dios siempre se va a glorificar. Hay un dicho: Dios siempre escribe recto sobre hoja o línea torcida. Cuando arrestaron a Pablo, pregunto yo, ¿dónde estaba el pastor de la iglesia? Jacobo, el hermano de Jesús, el autor del libro de Santiago, él. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los líderes? Es más, ¿dónde estaban los otros 4 judíos? No estaban. Todos se fueron. Desaparecieron. Empezaron los desiertos. Y a lo mejor esto puede pasar en nuestras vidas. Por eso pregunté, ¿cómo le ha ido esta semana? A lo mejor le ha ido mal. Si le fue mal, déjeme decirle, todo está bien. Dios está en control de todas las cosas. ¿Le llegaron malas noticias? ¿Noticias graves? Dios está en control de todo. No por algo estamos pasando lo que pasamos ahora. ¿Sí? Y en esto quiero alentarlo a usted, a que no desmaye, no decaiga, no deje que las circunstancias lo derrumben, permanezca firme. Y acuérdese que Dios puede utilizar eso para su gloria. Podríamos decir, error de los líderes de la iglesia, y el abandono de los líderes de la iglesia, Pablo, ¿sabe qué generó? Primero generó la predicación a los líderes. Y en segundo lugar, generó lo que usted tiene en la mano, la Biblia, el Nuevo Testamento. Porque no fue sino gracias a estas decisiones que Pablo viajó a Roma y estuvo preso. Y fue en la cárcel donde escribió la mayoría de las cartas que Pablo mandó a las iglesias. Fue estando en la cárcel, fue gracias a estas decisiones. ¿Sí ve cómo Dios se glorifica? ¿Se acuerda usted, Pablo y Bernabé, cuando iban a su segundo viaje misionero, iba Marcos detrás de él? Viene Bernabé y le dice: oiga, llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dice: no,
Yo no ando con flojos. Pablo tenía un carácter duro y templado. En el primer viaje misionero, Marcos, iban avanzando y Marcos, creo que la primera o segunda parada, ¡ay, me regreso! Se regresó, le dio miedo, le dio temor. Pablo dijo, aquí, se la tengo jurada, aquí. Y para el segundo viaje se lo dijo, tú no vales, no puedo viajar contigo. Discutieron tanto que se terminaron separando, un ministerio se separó. Pudo haber sido una desgracia, sí, pero no fue sino por esa separación que Marcos se quedó con Bernabé. Marcos, eso no está registrado en la Biblia, eso hablan los historiadores. Marcos regresó con Bernabé a Jerusalén, estuvieron en Jerusalén. Posiblemente Bernabé haya salido, pero Marcos se quedó en Jerusalén con Pedro. Se hizo discípulo de Pedro y escuchaba los sermones de Pedro y escribió los sermones de Pedro, y gracias a eso tenemos el Evangelio de San Marcos. Fue gracias a esa discusión. Y a lo mejor somos personas que queremos servir a Dios y estamos, ay, no puedo, no sé, me da tracalera. Y avanzamos, damos un paso como líderes o como ovejas, como seguidores de Cristo, y tropezamos y caemos. Ya no valemos nada. No. ¿Cayó? Levántese y siga. Dios está con usted. No está solo. Es más, ese error Dios lo va a utilizar y lo va a revertir para su gloria. Lo hizo con Marcos, al ser bendición, el Evangelio de San Marcos. Lo hizo con Pablo, al llevarlo a la cárcel y allí escribir las cartas que tenemos de Pablo. ¿Qué podrá hacer con su vida? ¿Qué cree? Por esa razón Pablo dice, gozaos y alegraos. ¡Alégrense! ¿Están tristes? Bueno, es normal estar triste. Vaya con los ancianos de la iglesia, oren, busque de Dios, pero no flaquee, no desmaye. Amén. Y para terminar, verso 35. Verso 35. Dice, al aproximarse a las gradas de la fortaleza, la turba se volvió tan violenta que los soldados tuvieron que levantar en peso a Pablo para protegerlo. ¡Que muera!, gritaba la multitud detrás de ellos. Ya lo iban a meter a la fortaleza cuando Pablo le dijo al comandante, ¿puedo decir algo? ¿Con que sabes hablar griego, Pablo, no? Le dijo el comandante, verso 38. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace algún tiempo y se fue al desierto seguido de 4,000 guerrilleros? O sea, encima de todo lo estaban acusando de ser egipcio y de haber causado una revuelta hace un tiempo atrás. O sea, ¿qué acusaciones no le habían dicho a Pablo ahora? Verso 39. No, respondió Pablo. Solo soy un judío de Tarso, ciudad de Cilicia, no demasiado pequeña. Quisiera que me dejaras hablarle al pueblo. El comandante accedió. Pablo, erguido de las gradas, pidió silencio con sus manos. Pronto un profundo silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a ellos en arameo. Y lo que le dijo será la próxima semana. Sí, porque ya entramos al capítulo 22. Para terminar, quiero decirles algo. Este mensaje era el verdadero rostro de la iglesia. La iglesia no es santa por sus obras, es santa solo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Somos una iglesia con virtudes, con dones y talentos, pero también con muchos defectos. Eso significa una